Soledad era una madre ciega que perdió todo y tuvo que refugiarse en una casa abandonada con sus hijos, pero cuando abrieron el suelo, encontraron documentos que cambiarían sus vidas para siempre y revelarían una herencia que nadie esperaba. Dale like si crees en los milagros, suscríbete para más historias increíbles y comenta de dónde nos estás viendo. El viento azotaba las ventanas rotas de la casa abandonada mientras Soledad Ramírez apretaba contra su pecho el pequeño bulto con sus pocas pertenencias. Sus dedos temblorosos buscaron la mano de Itzel, su hija de 25 años, quien la guiaba cuidadosamente entre los escombros y muebles cubiertos de polvo. «Mamá, aquí hay una sala que parece estar en mejores condiciones», murmuró Patricio, su hijo mayor, desde algún lugar en la oscuridad. «Al menos el techo no gotea, Sebastián». El menor de sus 3 hijos tosió entre el aire viciado que olía a humedad y abandono. La tormenta había llegado sin avisos. Como todo lo malo en sus vidas últimamente, primero la diabetes, que se llevó su vista hace 2 años, luego la pérdida del trabajo de Patricio en la fábrica textil y finalmente el desalojo de la pequeña casa que habían alquilado en las afueras de Tlaxcala. «¿Estás segura de que nadie vive aquí?», preguntó Itzel mientras ayudaba a su madre a sentarse en lo que parecía ser un sillón polvoriento. «El vecino que nos indicó el camino dijo que lleva abandonada al menos 15 años», respondió Patricio, encendiendo una pequeña linterna que proyectó sombras danzantes en las paredes descoloridas. Los dueños se fueron de la noche a la mañana y nunca regresaron. Soledad pasó sus manos por el brazo del sillón, sintiendo la textura de una tela que una vez debió ser elegante. A pesar de la mugre y el tiempo, podía percibir que los muebles habían sido de buena calidad. Sus dedos, entrenados por 2 años de ceguera, captaban detalles que sus ojos ya no podían procesar. «Esta familia tenía dinero», murmuró. «Estos muebles son de madera sólida, no de aglomerado como los nuestros». Un rayo iluminó brevemente el interior de la casa a través de las cortinas rasgadas, revelando fotografías colgadas torcidas en las paredes y una mesa de comedor que aún tenía platos sin lavar, como si sus habitantes hubieran salido corriendo en medio de una cena. «Es muy extraño». «Mamá», observó Sebastián acercándose, «hay ropa todavía en los closets, libros en los estantes, como si hubieran desaparecido». El agua de lluvia se colaba por alguna ventana rota, creando un goteo constante que marcaba el tiempo como un reloj melancólico. Soledad cerró sus ojos inútiles y se concentró en los sonidos de la casa, el crujir de la madera vieja, los susurros del viento entre las rendijas y algo más, algo que no podía identificar, pero que hacía que su piel se erizara. «Mijos, vengan acá», llamó con voz suave. «Necesitamos hablar». Sus 3 hijos se acercaron, y Soledad extendió sus manos para tocar cada uno de sus rostros, una costumbre que había desarrollado para asegurarse de que estaban bien. Patricio tenía la mandíbula tensa, Itzel respiraba de forma irregular por la ansiedad, y Sebastián temblaba, aunque no sabía si era por frío o por miedo. «Sé que estos no son los lujos que merecen», comenzó, su voz quebrándose levemente. «Su padre siempre quiso darnos más, y cuando murió pensé que yo podría ser suficiente para ustedes, pero mi enfermedad...» «Mamá, no es tu culpa», interrumpió Itzel, tomando las manos de su madre entre las suyas. «La diabetes no discrimina y has sido la madre más fuerte que conozco». «Así es», añadió Patricio, «y esto es solo temporal. Mañana buscaré trabajo en Puebla, aunque tenga que caminar hasta allá». Sebastián permaneció en silencio, pero Soledad sintió cómo se acercó más a ella. A pesar de ser el menor, había madurado demasiado rápido desde que ella perdió la vista. A veces escuchaba cómo se levantaba en las madrugadas para revisar que ella respirara bien, como si fuera él quien la cuidara a ella. «Esta casa, hay algo especial en ella», dijo Soledad de repente, sorprendiendo a sus hijos. «Cuando era niña,
Mi madre Remedios me contaba historias sobre casas que guardaban secretos. Decía que las paredes absorben las emociones de quienes viven en ellas. Y esta casa no se siente abandonada, se siente como si estuviera esperando. Un trueno sacudió la estructura, haciendo que algunos vidrios sueltos tintinearan como campanas fantasmales. Pero por primera vez en meses, Soledad no sintió miedo. En lugar de eso, una extraña sensación de calma la invadió, como si hubiera llegado a casa después de un largo viaje. ¿Esperando qué, mamá?, preguntó Sebastián con curiosidad genuina. Soledad sonrió por primera vez en semanas, aunque sus hijos no pudieran ver la expresión completa en la oscuridad. Esperando a que llegáramos nosotros, mijo, esperando a que llegáramos nosotros. La mañana trajo consigo un silencio peculiar. Soledad despertó en el sillón, donde había pasado la noche, y por un momento confuso, intentó recordar dónde estaba. El aroma a humedad y madera vieja le devolvió rápidamente a la realidad. Estaban en la casa abandonada, sin dinero, sin trabajo y sin un plan claro para el futuro. Pero algo había cambiado durante la noche. La casa ya no se sentía tan extraña, tan ajena. Sus oídos habían mapeado cada crujido, cada suspiro del viento entre las rendijas, cada gota de agua que aún se filtraba por el techo. Era como si la casa hubiera decidido aceptarlos. «Buenos días, mamá», murmuró Itzel desde algún lugar cercano. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que esperaba», respondió Soledad, estirándose cuidadosamente. «¿Dónde están tus hermanos?» Patricio salió temprano a ver si consigue trabajo en el pueblo, y Sebastián está explorando la casa. Dice que quiere asegurarse de que sea segura para ti. Soledad sonrió. Sebastián siempre había sido el más protector de los tres. Tal vez porque nació cuando ella ya tenía 30 años y había aprendido a valorar cada momento con sus hijos. «¿Y tú qué has estado haciendo?» «Limpiando un poco», admitió Itzel. «No podemos vivir en medio de tanta mugre. Encontré algunos trapos viejos y hay agua en un pozo detrás de la casa». El sonido de pasos rápidos interrumpió la conversación. Sebastián entró a la sala con una respiración agitada, como si hubiera estado corriendo. «Mamá, Itzel, tienen que ver esto», dijo, y luego se corrigió rápidamente. «Perdón, mamá, tienen que venir conmigo. Encontré algo muy extraño». Itzel ayudó a Soledad a levantarse y la guió siguiendo a Sebastián hacia lo que parecía ser el comedor. El piso crujía bajo sus pies, pero no de la manera normal en que crujen las casas viejas. Era un sonido diferente, más hueco. «¿Escuchan eso?», preguntó Sebastián, golpeando el suelo con su pie. «El piso suena como si hubiera un espacio vacío debajo». Soledad se arrodilló cuidadosamente y puso sus palmas contra las tablas de madera. Efectivamente, la vibración era diferente en esa sección. Sus dedos exploraron las uniones entre las tablas hasta encontrar lo que buscaba. «Hay una línea aquí», murmuró, como si fuera una tapa o una entrada. «Eso mismo pensé yo», dijo Sebastián emocionado. «Y miren», se interrumpió otra vez. «Perdón, mamá, y mira, Itzel, aquí hay como una argolla pequeña, casi invisible entre la madera». Itzel se acercó y efectivamente encontró el pequeño metal incrustado entre dos tablas. Cuando tiró de él suavemente, toda una sección del piso se levantó como una puerta, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. «¿Qué demonios?», murmuró Itzel. «¿Qué hay? ¿Qué ven?», preguntó Soledad, su corazón acelerado por la excitación. «Es como un sótano secreto, mamá», explicó Sebastián. «Hay escalones de piedra que bajan, pero está muy oscuro. Necesitaríamos más luz». Soledad se incorporó lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Una entrada secreta en una casa abandonada podría significar muchas cosas, pero su instinto le decía que no era algo peligroso. Era algo importante. «Esperen a que regrese Patricio», decidió. «Necesitamos estar todos juntos para esto». «Pero mamá», protestó Sebastián. «Sebastián»,
dijo Soledad con firmeza. Esta casa ha esperado 15 años para revelar sus secretos. Puede esperar unas horas más. Itzel cerró la entrada nuevamente, pero la emoción era palpable en el aire. Ninguno de los tres podía concentrarse en otra cosa. Cuando Patricio regresó al mediodía, con las malas noticias de que no había encontrado trabajo, pero con algunas tortillas que había conseguido de una señora caritativa, encontró a su familia en un estado de excitación contenida. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, notando inmediatamente la tensión. «Parecen como si hubieran visto un fantasma». «Algo mejor que un fantasma», dijo Sebastián. «Encontramos algo que va a cambiar todo». Y mientras Itzel le explicaba a Patricio sobre la entrada secreta, Soledad permanecía en silencio, sus manos acariciando inconscientemente el sitio donde sabía que estaba la entrada oculta. Algo en su interior le decía que su madre Remedios había sabido que este momento llegaría, aunque nunca se lo hubiera contado directamente. Remedios siempre decía que las familias humildes tenían que ser pacientes, porque tarde o temprano la vida les devolvería lo que habían dado con amor. Tal vez, solo tal vez, ese momento había llegado. La luz de 3 linternas improvisadas iluminó los escalones de piedra, mientras los 4 miembros de la familia Ramírez descendían lentamente hacia las entrañas de la casa. Patricio iba primero, seguido por Sebastián, mientras Itzel guiaba cuidadosamente a Soledad por los escalones irregulares. «Cuidado, mamá, este escalón está un poco más alto», murmuró Itzel. Sosteniendo firmemente el brazo de su madre, el aire se hacía más fresco conforme descendían, y había un olor particular que Soledad no podía identificar completamente. No era humedad, sino algo más. «Timeless, metálico como monedas viejas. Miren esto», susurró Patricio desde abajo. «Es como una bodega, pero está completamente sellada. Hay cajas por todos lados». Cuando finalmente llegaron al fondo, Soledad sintió que el espacio era considerablemente amplio. Sus pasos producían un eco que le indicaba que el techo era alto, y el aire, aunque viciado, no se sentía claustrofóbico. «Describánmelo todo», pidió, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Es increíble». «Mamá», dijo Sebastián, su juventud traicionándolo con un tono de aventura. «Hay cajas de metal apiladas contra las paredes, como cajas de banco, y allá hay un escritorio viejo con papeles encima. Las cajas están cerradas con candados», añadió Patricio. «Pero algunos están tan oxidados que creo que podríamos romperlos». Itzel guió a su madre hacia el escritorio, donde sus manos pudieron palpar los papeles que habían permanecido allí durante años. La textura le indicó que eran documentos importantes. Papel grueso, algunos con sellos oficiales que podía sentir en relieve. «¿Pueden ver fechas en estos papeles?», preguntó. «Este está fechado en 1985», leyó Itzel, «y dice Testamento de Aurelio Cervantes Mendoza. Y aquí hay fotos, mamá, una familia completa, un señor mayor, una señora elegante y 2 hijos jóvenes». El corazón de Soledad se detuvo. Cervantes. Ese apellido le resultaba familiar, pero no podía ubicar dónde lo había escuchado. «¿Qué más hay en los papeles?», preguntó con urgencia. Patricio había encontrado una caja cuyo candado cedió fácilmente. El sonido metálico del metal, al abrirse, resonó en el espacio cerrado. «Madre Santa», murmuró. «Hay joyas aquí, collares, anillos, aretes y dinero, billetes viejos, pero muchos. No toquen nada todavía», ordenó Soledad, aunque su voz revelaba que ella también estaba emocionada. «Primero necesitamos entender qué es todo esto». Itzel continuó leyendo los documentos con la luz de la linterna. «Mamá, este testamento nombra como heredera universal a una tal Remedios Ramírez, empleada doméstica leal y persona de confianza absoluta de esta familia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Soledad sintió cómo sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse en el escritorio. «Remedios Ramírez era mi madre», susurró.
Mi madre se llamaba Remedios Ramírez. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Sebastián incrédulo. Completamente segura, respondió Soledad, sus manos temblando mientras buscaba más documentos en el escritorio. Ella trabajaba como empleada doméstica, pero nunca me dijo para qué familia. Decía que eran gente buena que la había tratado como familia. Patricio había abierto otra caja y ahora su voz sonaba más emocionada. Aquí hay más documentos, títulos de propiedad, actas, y todas están a nombre de Remedios Ramírez. Esta casa, terrenos en Tlaxcala, propiedades en Puebla. Itzel encontró algo más entre los papeles, una carta manuscrita dirigida para los herederos de Remedios. Mamá, aquí hay una carta que parece escrita para nosotros. Léela, pidió Soledad, su voz apenas audible, con manos temblorosas. Itzel desplegó la carta amarillenta y comenzó a leer. Si están leyendo esto, significa que Remedios ya partió de este mundo y que sus descendientes han encontrado lo que por derecho les pertenece. Remedios Ramírez no fue solo nuestra empleada, fue la guardiana de nuestros corazones, la protectora de nuestros hijos y la única persona en quien confiamos completamente cuando el peligro llegó a nuestras vidas. En 1985, fuerzas oscuras nos obligaron a huir de México para proteger a nuestra familia. Pero antes de partir, quisimos asegurar que Remedios, quien nos había dado tanto, recibiera todo lo que habíamos construido juntos. Ella se negó a irse con nosotros, diciendo que México era su hogar y que prefería cuidar lo nuestro hasta que pudiéramos regresar. Ese regreso nunca llegó, pero nuestra promesa permanece. Todo lo que fue nuestro es suyo, y de sus hijos, y de los hijos de sus hijos. Cuando Itzel terminó de leer, los cuatro permanecieron en silencio absoluto. Las implicaciones eran abrumadoras. Soledad se llevó las manos al rostro, y por primera vez en años, las lágrimas que rodaron por sus mejillas fueron de felicidad. «Mamá», murmuró, «mamá, si estás viendo esto desde algún lugar, gracias por nunca habernos contado. Gracias por guardar este secreto hasta que fuera el momento correcto, porque Soledad entendía ahora por qué habían llegado exactamente a esta casa, en esta tormenta, en este momento de desesperación absoluta. No había sido casualidad, había sido el último regalo de amor de Remedios Ramírez a sus nietos. La noticia se extendió por Tlaxcala como pólvora. Para el mediodía del día siguiente, el rumor de que una familia pobre había encontrado un tesoro en la casa abandonada de los Cervantes había llegado a oídos de todas las personas importantes del pueblo, incluyendo Macedonio Villalobos. Macedonio era un hombre de 62 años, con cara de pocos amigos y una reputación que lo precedía como empresario exitoso en bienes raíces. Durante los últimos 15 años, había construido su imperio comprando terrenos baratos en las afueras del pueblo, muchos de los cuales pertenecían a familias que no podían comprobar legalmente su propiedad. Su método era siempre el mismo: presión legal, intimidación sutil y ofertas que parecían generosas, pero que en realidad eran una fracción del valor real. Cuando su asistente, una mujer nerviosa llamada Carmen, entró a su oficina con la noticia sobre la familia Ramírez, Macedonio estaba revisando mapas de propiedades que planeaba adquirir en los próximos meses. «Patrón», dijo Carmen, dudando en la puerta, «hay un problema con la propiedad de los Cervantes». Macedonio levantó la vista de sus papeles, su expresión inmediatamente cambiando a una de alerta peligrosa. «¿Qué tipo de problema? Una familia se metió a vivir allí, gente pobre que fue desalojada, pero dicen que encontraron documentos, papeles que prueban que la propiedad no es suya». La pluma que Macedonio tenía en la mano se partió por la presión de sus dedos. «Explícame eso mejor». Carmen se acercó nerviosa y puso una hoja de papel frente a él. «El contador me dio esta copia del registro de propiedades. La casa de los Cervantes nunca fue transferida legalmente a su nombre.
Técnicamente, sigue perteneciendo a la persona que nombra el testamento de Aurelio Cervantes. Macedonio leyó el papel en silencio, su rostro enrojeciendo gradualmente. Durante 15 años había estado vendiendo parcelas de esa propiedad, cobrado rentas de los terrenos aledaños y usando la casa como garantía para préstamos bancarios si aparecía un heredero legítimo. ¿Quién es esta familia?, preguntó con voz peligrosamente baja. Los Ramírez, la madre es ciega, tiene 3 hijos adultos, gente humilde, sin recursos. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Macedonio. Gente humilde, sin recursos, era exactamente el tipo de adversarios que sabía manejar. Carmen, cancela mis citas de la tarde. Tengo una visita que hacer. Mientras tanto, en la casa de los Cervantes, la familia Ramírez había pasado la mañana catalogando cuidadosamente todo lo que habían encontrado. Patricio, que había estudiado contabilidad antes de trabajar en la fábrica, estaba organizando los documentos por fechas y tipos. «Mamá, es impresionante», reportó. «Hay títulos de al menos 6 propiedades diferentes. Acciones de empresas, certificados bancarios. Los Cervantes no eran solo ricos, eran muy ricos». Soledad permanecía sentada en el mismo sillón donde había pasado su primera noche, pero ahora su postura era diferente. Ya no era la de una mujer derrotada refugiándose de la tormenta, era la postura de alguien que había recuperado la dignidad, y todo esto le pertenecía a la abuela Remedios, murmuró Itzel. Nunca entendí por qué siempre se negó a hablar de su trabajo. Ahora todo tiene sentido. Ella era una mujer sabia, dijo Soledad. Sabía que si nos hubiera contado sobre esto cuando éramos niños, habríamos vivido con expectativas falsas. Nos enseñó a valorar el trabajo, la humildad, la dignidad, y cuando ya no le quedó tiempo, nos dejó esto como recompensa por haber aprendido esas lecciones. El sonido de un automóvil acercándose interrumpió la conversación. Sebastián, que estaba limpiando las ventanas, miró hacia afuera. «Viene un carro elegante», anunció. «Se está estacionando enfrente». Unos minutos después, golpes firmes en la puerta principal resonaron por toda la casa. Patricio fue a abrir y se encontró frente a un hombre corpulento vestido con traje, acompañado de 2 hombres más jóvenes que tenían aspecto de guardaespaldas. «Buenas tardes», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Macedonio Villalobos, el propietario legal de esta propiedad. Entiendo que ustedes se han instalado aquí». Patricio sintió inmediatamente que algo estaba mal en la situación, pero mantuvo la calma. «Buenas tardes, señor. Somos la familia Ramírez, y con todo respeto, creo que hay un malentendido sobre quién es el propietario de esta casa». La sonrisa de Macedonio se hizo más amplia y más amenazante. «No hay ningún malentendido, joven. Yo he estado administrando esta propiedad durante 15 años. Tengo todos los papeles en orden, y me temo que ustedes van a tener que marcharse, desde adentro». Soledad escuchó toda la conversación. Sus instintos, afinados por años de ceguera, le dijeron que este hombre era peligroso, pero también le dijeron algo más, que había llegado el momento de demostrar que una mujer ciega podía ver la verdad mejor que cualquiera. Se levantó de su sillón y caminó hacia la puerta con paso firme. «Señor Villalobos», dijo, su voz clara y sin temor, «creo que es usted quien tiene el malentendido». El enfrentamiento en el umbral de la puerta se había convertido en una batalla silenciosa de voluntades. Macedonio Villalobos, acostumbrado a intimidar con su presencia física y sus recursos, se encontró frente a una mujer ciega que lo miraba directamente a los ojos como si pudiera ver a través de él. «Señora», dijo Macedonio, ajustando su tono para sonar más conciliatorio, «entiendo que ustedes están pasando por dificultades económicas. Es una situación lamentable, pero no pueden simplemente ocupar una propiedad privada porque necesitan un lugar donde vivir». Soledad permaneció en silencio por un momento, sus dedos acariciando inconscientemente un documento que tenía en su mano. Era el testamento original de Aurelio Cervantes.
el papel que cambiaba todo. Señor Villalobos, respondió finalmente, usted tiene razón en una cosa. No se puede ocupar una propiedad privada sin derecho, pero se equivoca en quién está ocupando ilegalmente esta casa. Patricio e Itzel se posicionaron discretamente a los lados de su madre, mientras Sebastián permanecía cerca, listo para actuar si era necesario. Los guardaespaldas de Macedonio notaron el movimiento y se tensaron ligeramente. «¿Qué está insinuando?», preguntó Macedonio, su paciencia fingida comenzando a agotarse. «No insinúo nada», dijo Soledad, extendiendo el documento. «Afirmo, esta propiedad pertenece legalmente a la heredera universal de Aurelio Cervantes, Remedios Ramírez, y Remedios Ramírez era mi madre». Macedonio tomó el papel con manos que temblaron ligeramente. Sus ojos recorrieron el documento, y con cada línea que leía, su rostro se ponía más pálido. Esto es imposible», murmuró. «Remedios murió hace años, y aunque hubiera heredado, tendría que haber reclamado la herencia en vida. Mi madre no necesitaba reclamar nada», respondió Soledad. «La herencia le fue otorgada legalmente en 1985. El hecho de que usted haya estado administrando ilegalmente la propiedad durante 15 años no cambia la legitimidad del testamento». Uno de los guardaespaldas se acercó a Macedonio y le susurró algo al oído. Soledad no pudo escuchar las palabras, pero la respiración agitada del hombre le indicó que no eran buenas noticias para él. «Señora Ramírez», dijo Macedonio, su voz ahora claramente hostil, «no sé qué jueguito creen que están jugando, pero esto no va a terminar bien para ustedes. Yo tengo recursos, abogados, conexiones. Ustedes no tienen nada. Nos tenemos a nosotros», respondió Sebastián, hablando por primera vez. «Y tenemos la verdad». Macedonio rió, pero fue una risa sin humor. «La verdad es lo que los jueces deciden que es la verdad. Y los jueces son personas como cualquier otra, personas que entienden la realidad práctica de las cosas». Itzel dio un paso hacia adelante, su juventud contrastando con la firmeza de su voz. «Nos está amenazando». «Señor, les estoy educando», respondió Macedonio. «Esta propiedad vale mucho dinero. Los terrenos aledaños que yo he desarrollado valen aún más. Hay mucho en juego aquí, más de lo que una familia como ustedes puede comprender o manejar». Soledad sintió cómo la tensión aumentaba. Conocía a ese tipo de hombres. Había trabajado para algunos de ellos antes de que la diabetes la obligara a retirarse. Hombres que creían que el dinero y el poder les daban derecho a tomar lo que quisieran. «Señor Villalobos», dijo, su voz adquiriendo un tono de autoridad que sorprendió incluso a sus propios hijos. «Usted puede irse ahora voluntariamente, o puede esperar a que las autoridades vengan a escoltarlo. Pero de una forma u otra va a salir de mi propiedad». El silencio que siguió fue tenso. Macedonio miró alternativamente a cada miembro de la familia, evaluando sus opciones. Finalmente, su expresión se endureció completamente. «Esto no termina aquí», dijo, devolviéndole el documento a Soledad con más fuerza de la necesaria. «Van a lamentar haber empezado esta pelea». «No empezamos ninguna pelea», respondió Soledad calmadamente. «Solo reclamamos lo que nos pertenece. Pero si usted quiere convertir esto en una guerra, debe saber que las guerras se ganan con la verdad, no con el miedo». Macedonio y sus hombres se dirigieron de vuelta a su automóvil. Pero antes de irse, el empresario se volvió una última vez. «Una semana», gritó. «Les doy una semana para que reconsideren su posición. Después de eso, van a descubrir qué tan complicada puede volverse su vida». Cuando el automóvil se alejó levantando una nube de polvo, los 4 miembros de la familia Ramírez permanecieron en la puerta, sabiendo que habían cruzado un punto sin retorno. «Mamá», dijo Patricio, «¿estás segura de que podemos enfrentar a ese hombre? Claramente tiene poder e influencia». Soledad sonrió, pero fue una sonrisa diferente a cualquier otra que sus hijos hubieran visto en ella. Era la sonrisa de una mujer que había encontrado algo más valioso que dinero o propiedades.
Había encontrado su propósito. «Mijo», dijo, «tu abuela Remedios enfrentó la revolución, la pobreza, la discriminación y aún así logró ganarse el respeto y el amor de una de las familias más ricas de la región. Si ella pudo hacer eso siendo una empleada doméstica, nosotros podemos defender lo que nos dejó». Y mientras cerraban la puerta de la casa que ahora sabían que era legalmente suya, ninguno de ellos imaginaba que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Los siguientes 3 días trajeron consigo una campaña sistemática de intimidación que confirmó los peores temores de la familia Ramírez. Comenzó sutilmente: cortes inexplicables del suministro eléctrico, problemas con el agua del pozo y llamadas telefónicas a números que no tenían cómo haber conseguido. Sebastián fue el primero en darse cuenta de que los estaban vigilando. «Mamá», le dijo durante el desayuno del tercer día, «hay un carro que pasa frente a la casa cada 2 horas, siempre el mismo, siempre despacio, siempre con los vidrios polarizados». Soledad no se sorprendió. Había estado esperando que Macedonio intensificara la presión. «¿Patricio ha tenido suerte buscando abogados?», preguntó. «Ese es el problema», respondió Itzel. «Ha visitado 5 bufetes en Tlaxcala y todos le han dicho lo mismo, que están muy ocupados y no pueden tomar el caso». «Eso no es coincidencia», murmuró Soledad. «Macedonio tiene influencia en el pueblo, pero Tlaxcala no es el único lugar con abogados». Fue entonces cuando Patricio regresó de su salida matutina con noticias inesperadas. «Hay una mujer que quiere hablar con nosotros», anunció. «Se llama Celestina Morales. Dice que es abogada y que conoció a la abuela Remedios». 1 hora después, una mujer de aproximadamente 45 años, elegantemente vestida pero con una calidez genuina en sus ojos, se sentó en la sala de la casa de los Cervantes. Celestina Morales tenía presencia de persona educada, pero hablaba con la familiaridad de alguien que entendía la realidad de las familias trabajadoras. «Señora Ramírez», comenzó, «conocí a su madre cuando yo era una niña. Mi padre, Esteban Morales, trabajó como jardinero para los Cervantes durante 20 años. Remedios y mi padre se hicieron muy buenos amigos». Soledad se incorporó en su asiento. «¿Su padre todavía vive?» «Murió hace 3 años, pero antes de morir me contó muchas historias sobre la familia Cervantes y sobre Remedios. Me dijo que si algún día aparecían los descendientes de Remedios reclamando la herencia, yo debería ayudarlos». Celestina sacó una carpeta de su portafolios. «Mi padre me dejó estas cartas que intercambió con Remedios durante años. En ellas, ella habla sobre la responsabilidad que sentía por cuidar la herencia de los Cervantes y sobre su esperanza de que algún día sus hijos o nietos pudieran beneficiarse de ella». Itzel leyó algunas de las cartas en voz alta. En una de ellas, fechada en 1995, Remedios escribía: «Esteban, a veces me pregunto si hice bien en no contarles a mis hijos sobre la herencia, pero Aurelio me pidió que esperara hasta que fuera el momento correcto, y en mi corazón sé que ese momento aún no ha llegado. Mis nietos tendrán que aprender primero el valor del trabajo y la dignidad, en como nosotros aprendimos». «Su madre era una mujer muy sabia», dijo Celestina, «y tenía razón. Si hubieran sabido sobre la herencia cuando eran niños, tal vez no habrían desarrollado la fortaleza de carácter que necesitan ahora para defenderla». «¿Está dispuesta a representarnos legalmente?», preguntó Patricio. «Porque tengo que advertirle que Macedonio Villalobos no va a hacer esto fácil». La sonrisa de Celestina fue feroz. «Señor Ramírez, he estado esperando la oportunidad de enfrentar a Macedonio Villalobos durante años. Ese hombre ha estafado a media docena de familias en esta región con sus métodos ilegales. Nunca he podido tocarlo porque las víctimas tenían demasiado miedo de pelear. Pero ustedes tienen algo que ninguna de sus víctimas anteriores tuvo: documentación legal irrefutable». Soledad sintió como una oleada de esperanza genuina la invadía por primera vez desde que habían comenzado las intimidaciones.
¿Qué necesita de nosotros? Primero, necesito que me entreguen todos los documentos originales para hacer copias certificadas. Segundo, necesito que no se dejen intimidar por nada que haga Macedonio. Y tercero, hizo una pausa dramática, necesito que confíen en que la justicia, aunque sea lenta, siempre llega. Fue en ese momento cuando Sebastián, que había estado silencioso durante toda la conversación, hizo una pregunta que sorprendió a todos. Licenciada Morales, ¿cree que mi abuela sabía que íbamos a llegar específicamente a esta casa cuando más la necesitáramos? Celestina miró al joven por un momento antes de responder. Sebastián, en mis años como abogada, he visto muchas coincidencias extraordinarias, pero lo que les pasó a ustedes, llegar exactamente a esta casa, en el momento exacto de mayor desesperación, encontrar exactamente lo que necesitaban encontrar, eso no es coincidencia, eso es destino o amor, añadió Soledad suavemente. El último acto de amor de una madre hacia sus nietos. Esa tarde, mientras Celestina se llevaba copias de todos los documentos para comenzar el proceso legal, la familia Ramírez sintió por primera vez que no estaban solos en su lucha, pero también sabían que Macedonio no se rendiría fácilmente. Lo que no sabían era que la guerra real apenas estaba comenzando. La guerra legal que se desató durante las siguientes semanas reveló la verdadera extensión de la corrupción de Macedonio Villalobos. Celestina había subestimado cuán profundamente había penetrado la influencia del empresario en el sistema legal local. El primer golpe llegó cuando el juez asignado al caso, honorable Rodolfo Camacho, se declaró impedido por conflicto de intereses sin explicación. El segundo juez hizo lo mismo. El tercero simplemente no programó audiencias, dejando el caso en un limbo legal indefinido. Es como si tuviera a medio sistema judicial en su nómina, le dijo Celestina a Soledad durante una reunión en la casa. Pero no me voy a rendir. Tengo contactos en la Ciudad de México que pueden revisar el caso. Sin embargo, mientras esperaban que el proceso legal avanzara, la vida diaria de los Ramírez se volvió cada vez más difícil. Los cortes de servicios públicos se intensificaron. El pequeño supermercado donde compraban comida súbitamente se negó a venderles productos. Incluso el médico que había estado tratando la diabetes de Soledad canceló sus citas sin explicación. Fue Itzel quien se dio cuenta de que la estrategia de Macedonio no era solo legal, nos está aislando socialmente. Le explicó a su madre. Está haciendo que todo el pueblo nos tenga miedo. La gente cree que si nos ayudan, Macedonio los va a castigar también. Soledad sabía que su hija tenía razón. Había vivido en pueblos pequeños toda su vida y entendía cómo funcionaba el poder cuando se ejercía sin escrúpulos. Entonces necesitamos encontrar aliados fuera del pueblo, decidió. Gente que no dependa de Macedonio para sobrevivir. Fue Sebastián quien encontró la primera grieta en la armadura del empresario. Durante una de sus caminatas matutinas para verificar que no hubiera vigilancia, se topó con un hombre mayor que estaba midiendo terrenos cerca de la propiedad. El hombre, que se presentó como ingeniero topógrafo Florencio Mendoza, parecía estar trabajando de manera independiente. ¿Usted trabaja para Villalobos?, le preguntó Sebastián directamente. Florencio se enderezó y estudió al joven con ojos astutos. ¿Por qué me preguntas eso? Porque mi familia está peleando contra él y necesitamos saber quién está de qué lado. La honestidad directa de Sebastián pareció impresionar al ingeniero. No trabajo para Villalobos, muchacho, de hecho. Ese cabrón me debe 3 meses de pagos de un trabajo que hice para él el año pasado. ¿Por qué pelean contra él? Sebastián le contó toda la historia, desde el descubrimiento de la herencia hasta las intimidaciones actuales. Cuando terminó, Florencio silbó suavemente. Así que finalmente apareció alguien que puede probarlo legalmente, murmuró. He estado esperando este momento durante años. ¿Qué quiere decir, muchacho?
Macedonio ha estado vendiendo parcelas de esa propiedad como si fueran suyas. Yo he hecho al menos 6 levantamientos topográficos para él y siempre me pareció extraño que nunca me mostrara títulos de propiedad claros. Siempre decía que los papeles estaban en proceso. Los ojos de Sebastián se iluminaron. Tendría copias de esos levantamientos. Tengo copias de todo, mijo, en mi negocio. Los documentos son sagrados, y si tu familia puede demostrar que Macedonio ha estado vendiendo propiedades que no son suyas, bueno, eso es fraude criminal, no solo una disputa civil. Esa tarde, cuando Sebastián regresó a casa con Florencio y 3 cajas llenas de documentos, la familia Ramírez finalmente vio una luz de esperanza genuina. Esto cambia todo, dijo Celestina cuando revisó los documentos. No solo podemos probar que la herencia es legítima, sino que podemos demostrar que Macedonio ha estado cometiendo fraude sistemático durante años. Pero fue Soledad quien hizo la observación más importante. Celestina, esto significa que hay otras víctimas, familias que compraron terrenos creyendo que eran legales. ¿Qué va a pasar con ellas? Esa es una muy buena pregunta, admitió la abogada. Técnicamente, esas ventas son nulas, pero las familias que compraron de buena fe también son víctimas de Macedonio. Entonces necesitamos encontrar una solución que proteja a todos los inocentes, decidió Soledad. No vamos a recuperar nuestra herencia pisoteando a otras familias que también fueron engañadas. Itzel miró a su madre con admiración. Mamá, eso podría complicar mucho el caso legal. Mija, respondió Soledad, si tu abuela Remedios me enseñó algo, fue que hacer lo correcto a veces es más importante que hacerlo fácil. Vamos a encontrar la manera de hacer justicia sin causar injusticia. Y en ese momento, sin saberlo, Soledad acababa de decidir el destino no solo de su propia familia, sino de toda la comunidad que había sido víctima de la codicia de Macedonio Villalobos. La batalla legal estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande, una lucha por la justicia social que definiría el futuro de todos. La revelación de los documentos de Florencio desencadenó una serie de eventos que ni siquiera Celestina había anticipado. Cuando las noticias se filtraron sobre el fraude sistemático de Macedonio, familias de toda la región comenzaron a presentarse con sus propias historias de estafa. La Casa de los Cervantes se convirtió en un centro improvisado de reuniones comunitarias. Cada tarde, después de que Soledad terminara sus terapias para la diabetes, la sala principal se llenaba de vecinos que habían sido víctimas de Macedonio de una forma u otra. Estaba la familia Herrera, que había comprado un terreno para construir su casa, y después descubrió que el título era falso. Los López, quienes habían perdido sus ahorros de toda la vida en un desarrollo residencial que nunca se construyó. Y los Morales, sin relación con Celestina, que habían sido expulsados de una propiedad que habían ocupado durante generaciones porque Macedonio presentó documentos falsificados que probaban su propiedad. No éramos solo nosotros, le dijo Soledad a Itzel una noche, después de que la última familia se hubiera retirado. Remedios nos dejó esta herencia no solo para nosotros, sino para que pudiéramos ayudar a toda la comunidad. ¿Cómo puedes estar tan segura, mamá? Porque así era ella, mija. Tu abuela nunca hizo nada solo para su propio beneficio. Cuando trabajaba para los Cervantes, siempre estaba ayudando a otras empleadas, enseñando a leer a los niños del servicio, compartiendo su comida con quien tuviera hambre. Si nos dejó todo esto, fue porque sabía que nosotros íbamos a usarlo de la manera correcta. Celestina había estado trabajando incansablemente, no solo en el caso de los Ramírez, sino ahora en una demanda colectiva que incluía a todas las víctimas de Macedonio. Pero el empresario no se había quedado cruzado de brazos. Está contratando al bufete Santillán y Asociados de la Ciudad de México, le informó a Soledad durante una reunión. Son abogados caros y sin escrúpulos. Van a intentar desacreditar todos los documentos
Van a cuestionar la competencia mental de Aurelio Cervantes cuando hizo el testamento. Y van a argumentar que todo esto es una conspiración para estafar a un empresario respetable. ¿Tenemos posibilidades de ganar?, preguntó Patricio. Con los documentos que tenemos, sí, pero va a ser una batalla larga y sucia. Macedonio va a intentar desgastarnos económica y emocionalmente. Fue entonces cuando Sebastián hizo una propuesta que sorprendió a todos. ¿Y si no le damos tiempo de desgastarnos? ¿Y si llevamos esto a los medios locales no van a tocar esto?, respondió Celestina. Macedonio tiene demasiada influencia. No hablo de medios locales, dijo Sebastián. Hablo de medios nacionales. Esta historia lo tiene todo. Una familia pobre que encuentra una herencia perdida, un empresario corrupto que estafa a comunidades enteras, una mujer ciega que lucha por la justicia. Es el tipo de historia que los reporteros de investigación aman. Soledad reflexionó sobre la propuesta. Exponerse públicamente tenía riesgos, pero también tenía ventajas. Celestina, ¿qué piensa? Pienso que Sebastián tiene razón. Macedonio puede comprar jueces locales y funcionarios regionales, pero no puede comprar la opinión pública nacional. Si esta historia se vuelve viral, va a ser imposible para él seguir operando como lo ha estado haciendo. Entonces, hagámoslo, decidió Soledad, pero con una condición. No quiero que se enfoque solo en nuestra historia. Quiero que se enfoque en todas las familias que han sido víctimas. Esta no es la historia de los Ramírez contra Macedonio. Es la historia de una comunidad entera reclamando justicia. 2 semanas después, una reportera de investigación llamada Ana Patricia Gómez llegó a Tlaxcala con un equipo de cámaras. Ana Patricia tenía reputación nacional por sus exposés sobre corrupción y había estado siguiendo la pista de esquemas de fraude inmobiliario en comunidades rurales durante meses. La entrevista principal se realizó en la sala de la Casa de los Cervantes, con Soledad sentada en el mismo sillón donde había pasado su primera noche como refugiada. Pero ahora, rodeada de documentos legales, fotografías de las familias víctimas y con sus 3 hijos a su lado, proyectaba una imagen completamente diferente. «Señora Ramírez», preguntó Ana Patricia, «¿cómo se siente al saber que su madre le dejó todo esto?» Soledad reflexionó antes de responder. «Me siento agradecida, pero también responsable. Mi madre no me dejó esta herencia para que yo viviera cómodamente. Me la dejó para que pudiera hacer algo bueno con ella. Y lo que necesita esta comunidad no es que una familia se vuelva rica, sino que se haga justicia». ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que cuando recuperemos legalmente todas las propiedades que Macedonio ha estado manejando ilegalmente, vamos a crear un fideicomiso comunitario. Las familias que fueron estafadas van a poder quedarse con sus tierras, pagando precios justos. Los jóvenes del pueblo van a tener acceso a becas educativas y vamos a construir clínicas y centros comunitarios que beneficien a todos. Ana Patricia se inclinó hacia adelante, claramente intrigada. «Eso es muy ambicioso. ¿Está segura de que puede lograr todo eso?» Soledad sonrió, y por primera vez en la entrevista, sus ojos ciegos parecieron ver directamente a través de la cámara. «Señorita, cuando perdí la vista, pensé que había perdido todo, pero descubrí que la ceguera me enseñó a ver cosas que mis ojos nunca pudieron captar. Me enseñó a ver la diferencia entre lo importante y lo superficial, entre la justicia y la venganza, entre tener y ser. ¿Y qué ve cuando imagina el futuro? Veo una comunidad donde ningún macedonio Villalobos pueda aprovecharse de las familias trabajadoras nunca más. Veo un lugar donde la herencia que mi madre me dejó se multiplique en beneficios para generaciones futuras. Cuando el reportaje salió al aire 3 días después, el impacto fue inmediato y nacional. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo.
Abogados de todo el país se ofrecieron a ayudar pro bono y, lo más importante, la Procuraduría General de la República abrió una investigación formal contra Macedonio Villalobos por fraude federal. Pero fue un mensaje de texto que recibió Celestina lo que realmente cambió el curso de los eventos. Era de Macedonio, le dijo a Soledad. Quiere reunirse. Dice que está interesado en negociar una solución mutuamente beneficiosa. Soledad no dudó ni un segundo. Dígale que sí. Es hora de que nos veamos cara a cara. La reunión se programó para la tarde del viernes en las oficinas de Celestina en Puebla, territorio neutral que garantizaba que ambas partes se sintieran seguras. Macedonio llegó con 3 abogados del bufete Santillán y asociados, mientras que Soledad estuvo acompañada por Celestina, Patricio e Itzel. Sebastián había querido ir también, pero su madre le pidió que se quedara en la casa por si algo salía mal. El contraste entre ambos grupos era evidente. Macedonio y sus abogados vestían trajes caros, portaban maletines de cuero italiano y tenían la arrogancia que da el dinero. Soledad llevaba su mejor vestido, el mismo que había usado para los funerales de su madre años atrás, y sus manos se apoyaban en un bastón sencillo que Patricio le había tallado. «Señora Ramírez», comenzó Macedonio, su voz cuidadosamente modulada para sonar respetuosa. «Primero quiero disculparme si nuestros encuentros anteriores fueron tensos. Los malentendidos pueden llevar a reacciones exageradas de ambas partes». Soledad permaneció en silencio, esperando que llegara al punto. Como empresario exitoso, entiendo el valor de resolver disputas de manera civilizada. Por eso estoy aquí, para ofrecerle una propuesta generosa. Uno de sus abogados desplegó varios documentos sobre la mesa. Estamos preparados a ofrecerles 5 millones de pesos como compensación por cualquier inconveniente que puedan haber experimentado. A cambio, ustedes renunciarían a cualquier reclamación sobre las propiedades en cuestión y firmarían un acuerdo de confidencialidad. El silencio en la habitación fue absoluto. 5 millones de pesos era más dinero del que la familia Ramírez había visto en su vida entera. «Es una cantidad muy generosa», añadió otro abogado. Considerando que un proceso legal podría durar años y costar una fortuna sin garantías de éxito, Celestina estaba a punto de responder cuando Soledad levantó su mano pidiendo silencio. «¿Puedo hacerle una pregunta?» «Señor Villalobos, por supuesto, ¿cuánto valen realmente todas las propiedades que usted ha estado manejando?» Macedonio vaciló por un momento. «No veo cómo eso sea relevante para...» «Responda la pregunta», insistió Soledad. Uno de los abogados susurró algo a Macedonio, quien finalmente respondió. «Las propiedades en su conjunto podrían valuarse en aproximadamente 30 millones de pesos. Entonces me está ofreciendo el 17% del valor real de mi herencia, y a cambio quiere que me mantenga callada sobre el fraude que usted ha cometido contra docenas de familias. Señora, está simplificando una situación muy compleja». «No, señor Villalobos», interrumpió Soledad, su voz adquiriendo una firmeza que llenó la habitación. «Lo que es complejo es cómo un hombre puede dormir tranquilo sabiendo que ha construido su fortuna robándoles a familias trabajadoras. Lo que es complejo es cómo alguien puede ver a una mujer ciega y asumir que por no poder ver físicamente, no va a poder ver a través de sus mentiras». Se puso de pie, apoyándose en su bastón. «Mi respuesta es no. No solo rechazo su oferta, sino que le voy a decir exactamente lo que va a pasar». Macedonio se tensó visiblemente. «Primero, vamos a recuperar todas las propiedades que legalmente nos pertenecen. Segundo, vamos a asegurar que todas las familias que fueron estafadas por usted reciban compensación justa. Tercero,
Usted va a devolver cada peso que robó y va a enfrentar las consecuencias legales de sus crímenes. Señora, está cometiendo un error muy grave. El único error que estoy cometiendo es darle la oportunidad de arreglar esto voluntariamente, respondió Soledad. Porque después de hoy, todo va a estar en manos de los tribunales y la opinión pública. Se dirigió hacia la puerta, seguida por su familia y Celestina. Una última cosa, señor Villalobos, dijo sin volverse. Mi madre Remedios siempre me dijo que la diferencia entre una persona honrada y un ladrón no es cuánto dinero tienen, sino cómo lo obtuvieron y qué hacen con él. Usted ha tenido 15 años para hacer lo correcto. Se le acabó el tiempo cuando salieron de la oficina. Patricio no pudo contener su emoción. Mamá, eso fue increíble. No, mijo, respondió Soledad. Eso fue necesario. Celestina los alcanzó en el estacionamiento. Soledad, tienes que saber que después de esto, Macedonio va a atacar con todo lo que tenga. Que ataque, respondió Soledad. Ya no estamos solos. Tenemos a la comunidad, tenemos la verdad y tenemos algo que él nunca va a poder comprar. La certeza de que estamos haciendo lo correcto. Esa noche, cuando regresaron a la casa de los Cervantes, encontraron a Sebastián esperándolos con noticias extraordinarias. Mamá, dijo casi sin aliento, han estado llamando toda la tarde, periodistas, abogados y la oficina del gobernador quieren reunirse contigo. Soledad sonrió, sintiendo por primera vez que la justicia realmente estaba de su lado. Mijo, le dijo a Sebastián, creo que tu abuela Remedios nos está viendo desde algún lugar y está muy orgullosa. La batalla final estaba a punto de comenzar. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad legal, mediática y política, que transformó no solo el destino de la familia Ramírez, sino la estructura completa del poder en la región. La investigación de la Procuraduría General reveló que las actividades fraudulentas de Macedonio se extendían mucho más allá de Tlaxcala. Durante 15 años había operado un esquema sistemático que abarcaba 5 estados, estafando a comunidades rurales a través de títulos de propiedad falsificados, desarrollos inmobiliarios fantasma y sobornos a funcionarios locales. El primer golpe significativo llegó cuando el juez federal, Ernesto Carvajal, conocido por su integridad inquebrantable, fue asignado al caso después de que los 3 jueces locales fueran removidos por conflicto de intereses. Carvajal había hecho carrera persiguiendo la corrupción en el sistema judicial, y su presencia en el caso envió una señal clara de que no habría más manipulaciones legales. Este caso va más allá de una disputa de propiedad, declaró durante la primera audiencia. Estamos viendo un patrón sistemático de abuso de poder que ha afectado a comunidades enteras durante más de una década. Celestina había trabajado incansablemente para organizar no solo la defensa de los Ramírez, sino una demanda colectiva que incluía a más de 120 familias afectadas. El equipo legal se había expandido para incluir a abogados especialistas en derechos humanos de la Universidad Nacional. Y el caso había atraído la atención de organizaciones internacionales que monitoreaban la justicia social en Latinoamérica. Mientras tanto, la historia personal de Soledad había capturado la imaginación nacional. Los medios la habían apodado la vidente ciega, por su capacidad de ver a través de las mentiras y la corrupción mejor que quienes tenían vista. Programas de televisión la entrevistaban regularmente, y su filosofía de convertir la injusticia personal en justicia comunitaria había inspirado movimientos similares en otros estados. Pero el camino hacia la justicia no había sido fácil. Macedonio, desesperado, había intensificado sus ataques. Contrató investigadores privados para buscar cualquier información comprometedora sobre la familia Ramírez. Intentó sobornar a Celestina con ofertas de 5 veces su salario anual.
Incluso llegó al extremo de financiar una campaña de desinformación en redes sociales, afirmando que Soledad era una estafadora profesional que había falsificado los documentos de la herencia. «Está atacando como animal acorralado», le dijo Celestina a Soledad durante una de las audiencias preliminares. «Pero cada movimiento desesperado que hace solo fortalece nuestro caso. Efectivamente, los intentos de intimidación de Macedonio habían tenido el efecto contrario. La comunidad, que inicialmente había estado dividida por miedo, se había unificado en apoyo a los Ramírez, familias que habían permanecido silenciosas durante años sobre las estafas de Macedonio. Finalmente encontraron el valor para hablar. Funcionarios corruptos que habían colaborado con él comenzaron a cooperar con las autoridades a cambio de inmunidad. El momento decisivo llegó cuando Florencio Mendoza, el ingeniero topógrafo, presentó evidencia de que Macedonio había alterado documentos oficiales del registro de propiedades. No solo había vendido tierras que no le pertenecían, sino que había modificado mapas catastrales para hacer que sus propiedades parecieran más grandes de lo que realmente eran. «Esto no es solo fraude civil», explicó el fiscal federal durante una conferencia de prensa. «Es falsificación de documentos oficiales, lo cual constituye un delito federal con penas de hasta 20 años de prisión». Mientras se desarrollaba el caso legal, Soledad se había convertido en una figura pública involuntaria pero poderosa. Su casa se había transformado en un centro de peregrinaje para familias de todo México que habían sido víctimas de esquemas similares. Cada semana llegaban autobuses llenos de campesinos, trabajadores urbanos y familias de clase media que habían perdido sus ahorros a manos de empresarios sin escrúpulos. «No vine aquí buscando fama», le dijo a Ana Patricia Gómez durante una entrevista de seguimiento. «Vine buscando justicia para mi familia, pero he aprendido que cuando uno lucha por la justicia genuina, nunca lucha solo». La transformación de sus propios hijos había sido igualmente notable. Patricio había dejado su trabajo temporal en una fábrica para dedicarse de tiempo completo a organizar a las familias víctimas. Su experiencia en contabilidad le había permitido descifrar los esquemas financieros complejos que Macedonio había usado para ocultar sus actividades. «Al principio pensé que esto iba a arruinar nuestras vidas», le confesó a su madre una noche. «Pero ahora me doy cuenta de que nuestras vidas realmente comenzaron el día que encontramos esa entrada secreta». Itzel había tomado un año sabático de su trabajo como asistente administrativa para estudiar Derecho de manera autodidacta. Celestina la había tomado bajo su tutela y la joven había demostrado un talento natural para la investigación legal y la organización comunitaria. «Quiero ser abogada como Celestina», había decidido. «Pero no solo para casos comerciales. Quiero especializar en defender a comunidades rurales contra corporaciones que intentan despojarlas de sus tierras». Sebastián, el menor, había encontrado su vocación en las relaciones públicas y la comunicación social. Era él quien manejaba las redes sociales de lo que se había convertido informalmente en el movimiento Remedios. Coordinaba las entrevistas con medios y servía como enlace entre su madre y las organizaciones que querían apoyar la causa. «Mi abuela Remedios nunca aprendió a leer completamente», reflexionó durante una entrevista con estudiantes universitarios. «Pero nos enseñó que el conocimiento más importante no viene de los libros, sino de entender la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto». El día del juicio final, el Tribunal Federal de Puebla estaba lleno más allá de su capacidad. Familias de toda la región habían viajado para presenciar el veredicto. Las autoridades habían tenido que instalar pantallas en el exterior del edificio para acomodar a la multitud. Soledad, sentada en primera fila con sus 3 hijos, y Celestina,
Podía sentir la tensión y la esperanza que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. Los abogados de Macedonio habían gastado una fortuna en su defensa, contratando al prestigioso bufete Santillán y asociados de la Ciudad de México. Su estrategia había sido desacreditar sistemáticamente cada pieza de evidencia, cuestionar la competencia mental de Aurelio Cervantes cuando hizo el testamento y argumentar que toda la situación era una conspiración elaborada para extorsionar a un empresario exitoso y respetado. Mi cliente es víctima de una campaña mediática orquestada, argumentó el abogado principal. Los documentos presentados por la acusación son sospechosos en su conveniencia. No es extraño que aparezcan exactamente cuando esta familia necesita dinero. Pero la evidencia era abrumadora. Celestina y su equipo habían construido un caso tan sólido que cada intento de los abogados de Macedonio de crear dudas solo servía para resaltar la extensión de las actividades criminales de su cliente. El momento más dramático llegó cuando Soledad fue llamada a testificar. Caminó hacia el estrado con la ayuda de Sebastián, su bastón golpeando rítmicamente el suelo de mármol del tribunal, cuando tomó asiento y prestó juramento. El silencio en la sala era absoluto. Señora Ramírez, comenzó el fiscal, ¿puede decirnos qué significa para usted la justicia? Soledad reflexionó por un momento antes de responder, su voz clara y firme, llenando el espacio. Su señoría, durante 2 años viví pensando que la ceguera era mi maldición, pero ahora entiendo que fue mi bendición, porque me enseñó a ver con el corazón en lugar de con los ojos. Y cuando uno ve con el corazón, la diferencia entre la justicia y la injusticia es tan clara como la diferencia entre la luz y la oscuridad. ¿Qué vio usted en el corazón del señor Villalobos? Vi a un hombre que había confundido el éxito con la supervivencia, que había olvidado que cada peso que se gana quitándoselo a una familia trabajadora es un peso maldito. Vi a alguien que había construido un imperio sobre los sueños rotos de otros, y que había llegado a creer que el dinero podía comprar no solo propiedades, sino también la verdad. El abogado de Macedonio intentó desacreditar su testimonio. Señora Ramírez, no es cierto que usted ha ganado fama y dinero con esta situación. No es posible que sus motivaciones no sean tan puras como pretende. Soledad se volvió hacia donde sabía que estaba sentado Macedonio, aunque no pudiera verlo. Señor abogado, antes de encontrar la herencia de mi madre, mi familia y yo dormíamos en un sillón polvoriento. Sin saber si tendríamos comida al día siguiente. Hoy podríamos vivir como millonarios por el resto de nuestras vidas, pero elegimos usar esa herencia para crear becas, clínicas médicas y centros comunitarios. ¿Cree usted que alguien que busca dinero personal haría esa elección? Pero usted ha recibido atención mediática, reconocimiento. Sí, interrumpió Soledad, he recibido algo mucho más valioso que el dinero. He recibido la satisfacción de saber que mi madre estaría orgullosa de mí, y esa es una riqueza que ni todo el dinero de su cliente podría comprar. Cuando el juez leyó el veredicto, culpable de fraude federal, lavado de dinero, falsificación de documentos oficiales y corrupción, un murmullo de satisfacción recorrió la sala que gradualmente se convirtió en aplausos. Macedonio fue sentenciado a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8 años, y se ordenó la restitución completa de todos los bienes robados, más daños punitivos que totalizaban 42 millones de pesos. Pero para Soledad, el momento más importante no fue el veredicto, sino lo que pasó después. Macedonio, esposado y siendo escoltado hacia la salida, se detuvo frente a ella. «Esto no termina aquí», le murmuró. «Mi familia tiene influencias que usted no puede imaginar. Mis hijos van a recuperar todo lo que ustedes me quitaron». Soledad se puso de pie y caminó hacia él, deteniéndose a pocos centímetros de distancia.
Señor Villalobos, dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos en la sala pudieran escuchar. Sus hijos son bienvenidos a intentar recuperar lo que legítimamente les pertenezca, pero si intentan usar los mismos métodos que usted usó, van a descubrir que ahora hay una comunidad entera vigilando, y que la justicia que usted evadió durante 15 años ya no va a permitir que nadie más abuse de los indefensos. Macedonio fue llevado en silencio, pero su expresión había cambiado. Por primera vez, parecía entender realmente que había perdido más que dinero y libertad. Había perdido el respeto y el miedo que había usado para controlar a otros durante décadas. 3 meses más tarde, en una ceremonia realizada en los terrenos de la antigua casa de los Cervantes, ahora completamente restaurada con jardines exuberantes y senderos de piedra que conectaban con el pueblo, se oficializó la creación de la Fundación Remedios Ramírez para el Desarrollo Comunitario Sostenible. La fundación administraría todas las propiedades recuperadas con el objetivo de beneficiar a la comunidad en perpetuidad. Pero más que eso, se había convertido en un modelo nacional de cómo las comunidades podían organizarse para protegerse contra la explotación y crear desarrollo genuino desde las bases. Mi madre soñaba con un mundo donde la dignidad del trabajo fuera respetada, donde las familias humildes tuvieran oportunidades reales y donde nadie pudiera aprovecharse de los más vulnerables, dijo Soledad durante su discurso inaugural ante una multitud de más de 3,000 personas. Hoy, ese sueño comienza a hacerse realidad, no solo aquí en Tlaxcala, sino en comunidades de todo México que han decidido seguir nuestro ejemplo. La Fundación había establecido múltiples programas innovadores. Las becas educativas no solo cubrían matrícula, sino que incluían mentorías personalizadas y programas de liderazgo comunitario. Los microcréditos para pequeñas empresas familiares venían acompañados de capacitación en administración y mercadotecnia. Las clínicas médicas gratuitas no solo ofrecían tratamiento, sino programas de prevención y educación en salud. Y el Centro de Asesoría Legal había desarrollado talleres comunitarios para enseñar a las familias a reconocer y defenderse de esquemas fraudulentos. Pero tal vez lo más revolucionario era el programa de reconciliación económica, diseñado para las familias que habían comprado terrenos de buena fe a través de Macedonio. En lugar de simplemente desalojarlos, la Fundación había creado un sistema donde podían conservar sus propiedades, pagando precios justos, a plazos accesibles que se ajustaban a sus capacidades económicas reales. Muchas de estas familias se habían convertido en los colaboradores más dedicados de la Fundación. No queríamos crear justicia para unos generando injusticia para otros, explicó Itzel durante una conferencia en la Universidad de Puebla, donde ahora estudiaba Derecho con una beca completa de la Fundación. Queríamos demostrar que es posible crear soluciones donde todos los inocentes ganen y solo los verdaderos culpables paguen por sus crímenes. Los terrenos no vendidos se habían convertido en espacios comunitarios extraordinarios. Un parque ecológico con senderos para caminata y áreas de meditación, centros deportivos que ofrecían programas gratuitos para niños y jóvenes, áreas de cultivo cooperativo, donde las familias podían aprender técnicas de agricultura sustentable, y un mercado comunitario donde los productores locales podían vender directamente a los consumidores sin intermediarios. Un año después de haber llegado como refugiados a la casa abandonada, los Ramírez vivían en una versión completamente restaurada de la misma casa, pero sus vidas habían cambiado de maneras que nunca habrían imaginado. La casa había sido ampliada y modernizada, pero manteniendo su carácter histórico original. Soledad había insistido en conservar el sillón donde había pasado su primera noche.
Aunque ahora estaba tapizado con telas elegantes y rodeado de plantas y fotografías que documentaban el viaje extraordinario de la familia, Patricio había usado su experiencia en contabilidad para convertirse en el director ejecutivo de la fundación, administrando un presupuesto anual de 8 millones de pesos, con una transparencia que había establecido nuevos estándares para las organizaciones no gubernamentales en México. Había desarrollado sistemas de rendición de cuentas tan rigurosos que la fundación había sido certificada internacionalmente como modelo de administración ética. Itzel había completado sus estudios de Derecho en tiempo récord, graduándose con honores y especializándose en Derecho Agrario y Derechos Humanos. Su tesis sobre mecanismos comunitarios de protección contra el despojo de tierras había ganado premios nacionales y había sido adoptada como material de estudio en universidades de todo el país. Había rechazado ofertas de bufetes prestigiosos para abrir su propia práctica especializada en representar comunidades rurales de manera gratuita. Sebastián había demostrado un talento extraordinario para las comunicaciones sociales y la organización comunitaria. A los 25 años, se había convertido en el director de comunicaciones de una red de fundaciones similares que habían surgido en 12 estados, inspiradas por el modelo Remedios Ramírez. Sus documentales sobre justicia social habían sido transmitidos en televisión nacional, y universidades estadounidenses lo habían invitado como conferencista sobre movimientos de base en Latinoamérica. Soledad mantenía su rutina diaria de cuidado de la diabetes bajo estricto control, pero ahora sus días estaban llenos de reuniones con beneficiarios de la fundación, planificación de nuevos programas, sesiones de mentoría con jóvenes líderes comunitarios y ocasionales entrevistas con medios nacionales e internacionales que seguían la historia de la mujer ciega que transformó una comunidad e inspiró un movimiento nacional. Pero más allá de las actividades públicas, Soledad había encontrado una paz interior que había estado buscando sin saberlo durante años. Cada mañana se despertaba con la certeza de que su vida tenía un propósito que trascendía sus propias necesidades, y cada noche se acostaba sabiendo que había honrado la memoria de su madre de la mejor manera posible. Una tarde, mientras estaba sentada en el mismo sillón donde había pasado su primera noche en la casa, ahora ubicado en una terraza acristalada con vista a los jardines de la fundación, recibió una visita que la sorprendió profundamente. «¿Señora Soledad?», preguntó una voz joven y tímida desde la puerta. «Adelante, mi hija», respondió Soledad. «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Carmen, señora, Carmen Villalobos». Soledad se tensó momentáneamente. Era la hija adolescente de Macedonio, una joven de 17 años que había vivido toda su vida con los privilegios que el dinero robado le había proporcionado. Durante el juicio, Carmen había sido vista ocasionalmente en la sala, siempre silenciosa, siempre observando con una expresión que mezclaba vergüenza y curiosidad. «¿Qué puedo hacer por ti, Carmen?». La joven se acercó nerviosamente y se sentó frente a Soledad en una silla que Sebastián había colocado específicamente para visitantes. Quería pedirle perdón. Sé que mi papá le hizo muchas cosas terribles a usted y a otras familias. Durante años viví con lujos que ahora sé que provenían del sufrimiento de otros. Siempre supe que algo estaba mal en cómo conseguía tanto dinero, pero era más fácil no hacer preguntas y disfrutar de los beneficios. ¿Y qué cambió? El juicio. Escuchar a todas esas familias contar sus historias, ver cómo usted ha usado su herencia para ayudar a otros en lugar de solo enriquecerse. Ver a sus hijos trabajar tan duro para hacer el bien cuando podrían estar viviendo como millonarios. Me di cuenta de que quiero ser diferente a mi padre, pero no sé cómo. Soledad extendió su mano, y Carmen
La tomó con gratitud. Sorprendida por la calidez que encontró, «Mija, tú no eres responsable de los errores de tu padre, pero sí eres responsable de las decisiones que tomes de aquí en adelante. La pregunta no es cómo alejarte de lo que él hizo, sino cómo construir tu propia identidad basada en tus propios valores». Eso es exactamente lo que quería preguntarle. ¿Cree que podría haber una oportunidad en su fundación para mí? No busco caridad, busco la oportunidad de trabajar, de aprender, de demostrar que puedo ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Soledad sonrió con una calidez que Carmen nunca había recibido de un adulto, incluso de sus propios padres. Carmen, mi madre Remedios, siempre decía que la verdadera riqueza de una persona se mide por cuántas vidas puede tocar positivamente. Si realmente quieres cambiar tu vida, hay una condición. Tendrás que empezar desde abajo, trabajar más duro que cualquier otro y demostrar con acciones, no con palabras, que tu transformación es genuina. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. ¿Qué te interesa estudiar? Trabajo social. Quiero ayudar a familias como las que mi padre lastimó. Sé que suena contradictorio, pero durante el juicio me di cuenta de que toda mi vida había estado viendo a las familias trabajadoras desde arriba, como si fueran diferentes a nosotros. Quiero aprender a verlas como lo que realmente son, la base de nuestra sociedad, las personas que merecen más respeto y oportunidades. Soledad reflexionó por varios minutos. La decisión de ayudar a la hija de Macedonio era compleja y potencialmente controversial, pero también era exactamente el tipo de decisión que Remedios habría tomado. Ver el potencial humano más allá de las circunstancias familiares. Carmen, voy a ser completamente honesta contigo. Si decides unirte a nuestro programa, habrá gente en la comunidad que va a cuestionar mis motivos. Habrá familias que van a desconfiar de ti por ser la hija de quien las estafó. Y habrá momentos en que te vas a sentir tentada a rendirte porque el trabajo social genuino es emocional y físicamente agotador. Entiendo todo eso, señora. Pero también quiero que sepas que si demuestras compromiso genuino, si trabajas con humildad y dedicación, si aprendes a ver el trabajo social como un privilegio y no como una obligación, entonces tienes el potencial de convertirte en una de las trabajadoras sociales más efectivas que hayamos tenido, precisamente porque entiendes desde adentro cómo funciona la mentalidad de explotación que tenemos que combatir. 6 meses después, Carmen Villalobos se convirtió en la primera beneficiaria del programa de Segunda Oportunidades de la Fundación, diseñado específicamente para jóvenes que querían romper ciclos familiares negativos. El programa incluía no solo una beca educativa completa, sino un componente de servicio comunitario intensivo, sesiones de terapia psicológica para procesar el trauma de descubrir la verdad sobre su familia y mentorías con otras personas que habían logrado transformar backgrounds negativos en fuerzas positivas. Carmen se mudó a una casa modesta en el pueblo, rechazando la mansión familiar que ahora estaba siendo liquidada para pagar las restituciones ordenadas por el tribunal. Trabajaba 4 horas diarias en los programas comunitarios de la Fundación, desde servir comidas en el centro nutricional hasta enseñar alfabetización básica a adultos mayores, y estudiaba en las tardes en la Universidad Pública Estatal. Es la transformación más difícil y más gratificante que he visto en años, le comentó Celestina a Soledad durante una de sus reuniones regulares. Esa joven está realmente comprometida con cambiar su vida. Las familias que inicialmente la rechazaron ahora la ven como una aliada genuina. En la ceremonia de graduación de la primera generación de becarios de la Fundación, 2 años después del juicio, Soledad fue invitada a dar el discurso principal. La ceremonia se realizó en el anfiteatro al aire libre que había sido construido en los terrenos de la Fundación, con capacidad para 2.000 personas.
Además de los graduados y sus familias, asistieron representantes de universidades nacionales, funcionarios gubernamentales y delegados de organizaciones internacionales de desarrollo social. Mientras se dirigía al pódium, guiada por Sebastián, Soledad pensó en su madre Remedios y en cómo una mujer que había dedicado su vida a servir a otros había logrado, incluso después de muerta, crear un legado que cambiaría vidas durante generaciones. También pensó en Carmen Villalobos, quien se graduaba ese día como trabajadora social con la segunda calificación más alta de su clase, y quien había anunciado su intención de trabajar con comunidades indígenas en Chiapas. Hace 3 años, comenzó su discurso, su voz clara y potente llenando el espacio. Yo era una mujer ciega, pobre y sin esperanza. Hoy sigo siendo ciega, pero he aprendido que la verdadera ceguera no está en los ojos, sino en el corazón. Cuando cerramos nuestros corazones a las necesidades de otros, cuando permitimos que la codicia eclipse nuestra compasión, cuando elegimos la indiferencia sobre la acción, esa es la ceguera real. Mi madre me enseñó que la herencia más valiosa que podemos dejar no son propiedades o dinero, sino el ejemplo de cómo vivimos nuestras vidas hoy. Ustedes se gradúan no solo con títulos académicos, sino con la responsabilidad de ser parte de una nueva generación que elige la justicia sobre la facilidad, la comunidad sobre el individualismo y la esperanza sobre el cinismo. Pero quiero hablarles también sobre el perdón y la segunda oportunidad. Entre nuestros graduados de hoy está Carmen Villalobos, hija del hombre que causó tanto dolor a nuestras familias. Carmen podría haber elegido la amargura, la negación o la autocompasión en lugar de eso. Eligió la responsabilidad, el trabajo duro y la dedicación al servicio. Su presencia aquí nos recuerda que ningún pasado familiar determina nuestro futuro individual y que la verdadera justicia incluye la posibilidad de redención para quienes genuinamente la buscan. Cuando terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor. Entre el público, Carmen Villalobos aplaudía con lágrimas en los ojos, mientras que Patricio, Itzel y Sebastián miraban a su madre con un orgullo que las palabras no podían expresar. En primera fila, Celestina sonreía sabiendo que había sido testigo de una de las transformaciones sociales más extraordinarias de su carrera legal. Esa noche, mientras la familia cenaba en la terraza de la casa de los Cervantes, rodeados por el sonido de niños jugando en el parque comunitario que se extendía donde antes había estado el terreno abandonado, y con las luces del centro de salud de la fundación brillando suavemente en la distancia, Soledad reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado desde la desesperación hasta la esperanza. ¿Creen que la abuela Remedios sabía que todo esto iba a pasar?, preguntó Sebastián. Ahora un hombre de 27 años, con la madurez de alguien que había vivido experiencias extraordinarias. No lo sé, mijo, respondió Soledad, pero estoy segura de que sabía algo que nosotros estamos aprendiendo recién ahora. Que la verdadera riqueza no se mide en lo que tenemos, sino en lo que podemos dar, y que el amor, cuando se planta con sabiduría y se riega con sacrificio, puede crecer durante generaciones y tocar vidas que nunca imaginamos alcanzar. Itzel, ahora una abogada reconocida nacionalmente por su trabajo en derechos agrarios, se acercó a su madre y la abrazó. «Mamá, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que, mija, que empezó con nosotros refugiándonos de una tormenta y terminó con nosotros siendo el refugio para otros que enfrentan sus propias tormentas, y que la tormenta que pensamos que iba a destruirnos en realidad nos trajo exactamente donde necesitábamos estar.
Patricio, levantando su vaso de agua fresca con limón, propuso un brindis por la abuela Remedios, que nos enseñó que los tesoros más grandes a veces están enterrados bajo nuestros pies, esperando el momento correcto para ser descubiertos, y por mamá, que nos enseñó que encontrar un tesoro es solo el comienzo. Lo que importa es qué hacemos con él. Soledad sonrió, sintiendo que por primera vez en años su vida tenía un propósito que trascendía su propia existencia y se extendía hacia un futuro que ella no vería con sus ojos, pero que había ayudado a construir con sus manos y su corazón. El descubrimiento bajo el piso de una casa abandonada había revelado mucho más que documentos y joyas. Había revelado el verdadero significado del legado, la herencia y el amor que perdura más allá de la muerte y se multiplica en cada vida que toca. Mientras la noche caía sobre Tlaxcala, en la casa que había estado esperando durante 15 años a que llegara la familia correcta, 4 personas que habían aprendido que la ceguera puede ser un don cuando enseña a ver con el corazón, se preparaban para enfrentar un futuro lleno de posibilidades infinitas, sabiendo que el tesoro más grande que habían encontrado no estaba en las cajas del sótano, sino en la certeza de que habían honrado el amor de una mujer que había sabido que algún día, en el momento perfecto, sus nietos encontrarían exactamente lo que necesitaban para transformar no solo sus propias vidas, sino las de toda una comunidad. Fin. ¿Sabías que las familias más humildes a menudo cargan con los legados más ricos? Comparte esta historia si crees que la verdadera herencia se mide en amor, no en dinero. ¿Te ha pasado que en tus momentos más difíciles la vida te pone exactamente donde necesitas estar? Cuéntanos en los comentarios sobre esas casualidades que cambiaron tu destino, porque a veces lo que parece una pérdida es en realidad el primer paso hacia el encuentro con nuestro verdadero propósito.